Hay amistades que crees que durarán para siempre. Esas en las que crecisteis juntos, compartiendo cada secreto, cada risa, cada lágrima, cosas que jamás le contarías a nadie. Pero a veces, esos lazos aparentemente inquebrantables se rompen de la forma más dolorosa. Por la traición, por la puñalada por la espalda que nunca visteis venir. Pensaba que Richie era mi mejor amiga, como una hermana. Crecimos juntas, soñamos juntas y enfrentamos la vida de la mano. Pero cuando empecé a construir mi carrera y a crear una nueva vida, Richie, la persona en la que antes confiaba plenamente, se convirtió en una desconocida. Miradas frías, comentarios sarcásticos y secretos míos expuestos a colegas, incluso a alguien en quien creía que podía confiar plenamente. Todo puso mi mundo patas arriba, convirtiendo mi vida en una pesadilla de la que no podía escapar. ¿Alguna vez te ha traicionado tu mejor amigo? ¿Sabes lo que se siente cuando la persona en la que confiabas no solo se aleja en silencio, sino que además te apuñala por la espalda con mentiras, celos y crueldad? Esta no es solo la historia de una amistad rota. Es mi lucha por aferrarme a mí mismo, por conservar mi dignidad y la luz que me acompaña en medio de la tormenta de la traición y el engaño. Todavía recuerdo aquellas interminables tardes de verano cuando Richie y yo corríamos por nuestro barrio, riéndonos sin ninguna preocupación. Éramos inseparables, dos caras de la misma moneda, unidos por años de secretos compartidos, sueños susurrados y promesas silenciosas. En aquel entonces, nada parecía imposible. Richie no solo era mi mejor amiga, era mi ancla, mi hermana de corazón. Nuestro vínculo parecía inquebrantable. Crecimos en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen, y las amistades de la infancia no son pasajeras, sino que son un salvavidas. Nuestros padres incluso se hicieron amigos, quedando a menudo para tomar un café mientras jugábamos en sus patios. La madre de Richie fue como una segunda madre para mí. Su amabilidad fue clave para que nuestra amistad se sintiera como una familia. Pero bajo esos recuerdos dorados, había un trasfondo. Incluso de niños, a veces sentíamos la punzada de la competencia. ¿Quién era más inteligente? ¿Quién era más guapo? ¿Quién se iría primero del barrio? En aquel entonces, eran bromas juguetonas, bromas inocentes. Sin embargo, esas semillas de rivalidad se habían plantado silenciosamente sin que ninguno de los dos nos diéramos cuenta. Cuando llegamos a la preparatoria, la vida empezó a llevarnos por caminos diferentes. Richie se sumergió en su pasión por la fotografía, cautivada por las artes, mientras que yo me entregué a los estudios técnicos, persiguiendo un sueño que prometía estabilidad y éxito. Seguíamos en contacto, pero empecé a percibir una sutil distancia. Richie empezó a aislarse, sus sonrisas eran menos frecuentes y su entusiasmo se desvanecía. Quería creer que todo estaba bien, pero en el fondo sentía que algo había cambiado, una sombra que se cernía entre nosotros. La noche de nuestra graduación, nos sentamos en la azotea de su casa, contemplando el pueblo que nos había criado. Le pregunté sobre sus sueños, sobre qué quería después. Richie dudó, con la voz temblorosa. A veces me pregunto si elegí el camino correcto. Si hubiera hecho más, si lo hubiera hecho mejor, tal vez no me sentiría tan estancado. Ese momento fue la primera grieta en nuestra armadura, y no supe cómo ayudarla. Nuestros mundos divergían, y ninguno de los dos sabía cómo superar la creciente brecha. Quería apoyarla, decirle que el éxito no se trata solo de dinero o fama, sino de plenitud. Sin embargo, cada conversación se sentía más intensa, cada risa forzada. Cuando finalmente me mudé para ir a la universidad, la distancia física se igualó a la creciente distancia emocional. Incluso con meses de separación, volvía a casa con ganas de reconectar, de revivir los viejos tiempos, pero Richie a menudo parecía distraído, distante. Lo atribuía a cambios en la vida. Pero esa persistente sensación en el estómago me decía que la tormenta se avecinaba silenciosamente y que me encaminaba hacia ella. Se suponía que nuestra amistad infantil sería inquebrantable, pero nunca imaginé lo frágil que realmente era. Al llegar a la edad adulta, con la esperanza de revivir lo que una vez tuvimos, la verdadera prueba de nuestro vínculo apenas comenzaba. Los desafíos que Richie enfrentaba en silencio pronto se convertirían en una traición que amenazaría con consumirnos a ambos, dejando cicatrices incurables en los años de confianza.
Y ahí es donde las cosas tomaron un giro oscuro. Cuando los celos, la inseguridad y los secretos comenzaron a desentrañar todo lo que creíamos saber. Permíteme llevarte más profundo a ese doloroso viaje, donde la amistad se convirtió en rivalidad y el amor en traición. Cuando volví a casa después de la universidad, pensé que todo sería como en los viejos tiempos, Richie y yo reconectando como si el tiempo no hubiera pasado. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. Richie era diferente. La risa que una vez compartimos dio paso a una frialdad que no podía comprender. Sus ojos, antes brillantes, ahora albergaban sombras. Un resentimiento silencioso que me costaba descifrar. Empezó poco a poco. Richie dejó de preguntarme sobre mi vida. Apenas reaccionaba cuando le daba buenas noticias o hablaba del trabajo. Pensé que quizás solo estaba pasando por un momento difícil, pero su distanciamiento pronto se convirtió en algo más oscuro. Comentarios pasivo-agresivos, comentarios sarcásticos que la herían más de lo que probablemente creía. Una noche, después de beber, Richie se derrumbó. Me confesó que se sentía atrapada en una vida que no había elegido, viéndome triunfar mientras ella apenas conseguía un trabajo estable. Se especializó en fotografía, una pasión que ambos admirábamos de niños, pero el entusiasmo de Richie se había apagado. Rara vez aceptaba encargos o se esforzaba, hundiéndose cada vez más en la frustración. Sus palabras me impactaron profundamente. No eran celos, me dije, sino dolor. Ese dolor que hace que la gente arremeta cuando se siente impotente. Intenté consolarla, recordándole que el éxito no es solo un sueldo, que la satisfacción viene de hacer lo que amamos. Pero cuanto más la tranquilizaba, más distante parecía volverse, casi como si mis palabras solo le recordaran lo que había perdido. Mientras tanto, intenté proteger sus sentimientos evitando hablar de ciertos aspectos de mi vida. Almuerzos de empresa, ascensos, nuevos colegas, cualquier cosa que pudiera hacerla sentir abandonada. Pero la represión solo empeoró la tensión. Un día, una de mis compañeras publicó en redes sociales una foto mía en un evento elegante del trabajo, y esa fue la chispa. Richie la descubrió y, en lugar de preguntarme, decidió burlarse de mí en privado con nuestros amigos, sembrando la duda y los celos. Su actitud fría lo impregnaba todo. Ignoraba mis mensajes, comentaba sarcásticamente mis publicaciones y empezó a salir con otros, presumiendo de una vida más feliz sin mí, o eso parecía. Incluso llegó a difundir rumores. Según amigos, Richie afirmó que la menospreciaba, me acusó de ser arrogante con mi nueva vida y dijo que guardaba secretos. Estaba devastada. La chica a la que amaba como a una hermana se había convertido en alguien que parecía decidido a destrozarme. La confronté con delicadeza, esperando que fuera sincera, pero Richie esquivó cada pregunta, despachándome con un encogimiento de hombros o una broma cruel. Sentía que la estaba perdiendo, y no podía hacer nada. Cada intento de acortar distancia solo la alejaba aún más, avivando un fuego que pronto lo reduciría todo a cenizas. En los años que compartimos, pensé que habíamos construido algo inmune al cambio, pero el silencio y la amargura de Richie contaban una historia diferente. Detrás de su frialdad había una tormenta de inseguridades y arrepentimientos, y lo que yo no sabía es que esa tormenta pronto se transformaría en algo mucho más peligroso. Una traición que cortaba más profundamente que cualquier herida que hubiera conocido. Después de aquella noche en que el dolor de Richie se desató, las grietas en nuestra amistad no sanaron, sino que se profundizaron. Lo que empezó como una sutil distancia se transformó en algo mucho más venenoso. Los celos de Richie no eran ruidosos, eran una tormenta silenciosa y latente que envenenaba cada interacción entre nosotros. Empezó con las pequeñas cosas. Dejó de darle me gusta a mis fotos en redes sociales y nunca comentó mis logros como antes. En cambio, me encontré con comentarios sarcásticos que se colaban en las reuniones de grupo, chistes apenas disimulados disfrazados de sarcasmo. Una noche, en una cena informal con viejos amigos, Richie dijo con naturalidad: «Ay, ya no te gustaría este pequeño café ahora que cenas en restaurantes de 5 estrellas». Las palabras me golpearon como una bofetada inesperada. No hubo una confrontación directa, solo un guiño y una despedida cuando pedí una aclaración. La habitación se sintió más fría esa noche, y mi corazón también.
Lo que más me dolió fue darme cuenta de que Richie no quería hablar de lo que realmente estaba pasando. En cambio, optó por la ley del hielo o, peor aún, por indirectas sutiles que erosionaron los cimientos de nuestra amistad poco a poco. Me costaba entender por qué la persona que consideraba mi mejor aliada se estaba convirtiendo poco a poco en alguien que parecía disfrutar de mi incomodidad. Tras su frialdad, percibí una peligrosa mezcla de envidia y desesperación. Richie veía cómo mi vida avanzaba, las comidas de empresa, los ascensos, las caras nuevas, mientras ella seguía estancada. Pero en lugar de acercarse, inventó historias, difundiendo rumores entre nuestros amigos en común. Oí de otros que Richie hablaba mal de mí, diciendo que me había vuelto arrogante, que la menospreciaba, que guardaba secretos. Nada de eso era cierto, pero los rumores se arraigaron como si fueran hechos. El peso de todo aquello era sofocante. Ser acusado de traición por alguien a quien amas era como ahogarse en un océano silencioso. La confronté con delicadeza, esperando una oportunidad para aclarar las cosas, pero ella esquivó la situación, lo negó todo y, al verse acorralada, arremetió contra mí. El Richie que una vez conocí estaba enterrado bajo capas de amargura e ira, y cada palabra que dijimos era como caminar sobre vidrio roto. Para empeorar las cosas, las acciones de Richie se extendían más allá de nosotros dos. La noté acercándose a otros amigos, publicando fotos con subtítulos repletos de mensajes ocultos, una muestra de nuevas amistades, una declaración de que había pasado página. Era como si quisiera que me sintiera aislado, que cuestionara mi valía, que sintiera el dolor de la exclusión. Me sentía perdida, atrapada entre el deseo de luchar por lo que teníamos y la certeza de que la amistad que una vez aprecié se me escapaba como arena entre los dedos. El dolor era visceral, como ver a la persona más cercana a tu alma convertirse en una extraña, usando tu pasado como arma. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Los celos de Richie ya no eran solo una sombra silenciosa. Estallaron en un acto de traición que destrozó los últimos hilos que nos unían. Secretos que le había confiado, verdades que solo le contaba a ella, quedaron de repente al descubierto para quienes trabajaban conmigo. Pero antes de sumergirnos en esa noche de fracturas y revelaciones, permítanme recordarles a quienes nos rodearon, los amigos que presenciaron el desenlace, los colegas atrapados en el fuego cruzado y las batallas silenciosas que nadie vio, pero que sintieron profundamente. Es en este caos de confianza rota y motivos ocultos donde la historia realmente comienza a desentrañar. En el momento en que Richie cruzó la línea, no fue con palabras ni indirectas sutiles, sino con una traición tan cruda que destrozó mi mundo entero. Los secretos que le había confiado, mis partes más vulnerables, ya no estaban a salvo. Le había confiado a Richie cosas que nunca compartí con nadie. Momentos de confusión, miedos e incluso ese beso de borrachera del instituto, algo privado que pensé que quedaría enterrado entre nosotros. Pero, de alguna manera, Richie decidió convertir esos recuerdos en armas. La primera vez que presentí que algo andaba mal fue cuando noté miradas extrañas y susurros de mis colegas. Un comentario por aquí, una sonrisa por allá, como si mi vida privada de repente fuera de dominio público. Entonces, una colega llamada Jill, a quien apenas conocía bien, hizo un comentario burlón sobre mi pasado, detalles que solo Richie podría haberle contado. La sensación de estar expuesta, traicionada por la única persona en la que debería haber podido confiar más, era insoportable. Confronté a Richie en su casa con la esperanza de tener una conversación sincera, algo que reconciliara las cosas antes de que se desmoronaran sin remedio. Pero en lugar de remordimiento, me encontré con ira, feroz, amarga y cruda. Al principio lo negó todo, luego arremetió contra mí, llamándome arrogante, con derecho a todo y cosas peores. Nuestras palabras se convirtieron en acusaciones y lágrimas, exponiendo heridas que habían supurado en silencio durante demasiado tiempo. Su madre se sentó en silencio en la sala, testigo silenciosa de la destrucción de una amistad que una vez sintió como una familia. Sin embargo, no hubo intervención por su parte, solo un silencio gélido que reflejaba la irrevocabilidad de lo que estaba sucediendo. Todos los recuerdos que habíamos construido juntos parecían desmoronarse en esa habitación. Richie me acusó de abandonarla, de presumir de mi vida, mientras yo la acusaba de traición y engaño. No hubo ganador en esa confrontación.
solo dos almas rotas, ahora desconocidos, divididos por muros construidos con mentiras y confianza destrozada. Esto no fue solo una pelea entre amigos. Fue un ajuste de cuentas, un doloroso despertar a la realidad de que algunos lazos, por profundos que sean, pueden llegar a un punto irreparable. Pero no se trataba solo de nosotros. Nuestros amigos en común se convirtieron en espectadores, muchos tomando partido, otros atrapados en el fuego cruzado de rumores y verdades dolorosas. Personas con las que antes reía ahora me miraban de otra manera, algunas con lástima, otras con juicio. El aislamiento era sofocante, pero curiosamente liberador. Sabía que tenía que dejar ir para sanar, incluso si eso significaba perder a la persona más cercana a mi corazón. Mientras me alejaba ese día, con lágrimas corriendo por mi rostro, comprendí que la amistad que había apreciado realmente había terminado. Sin embargo, este final fue solo el comienzo de un nuevo y doloroso capítulo, uno en el que la traición se extendió más allá de la amistad para envenenar cada aspecto de la vida que nos rodea. Las consecuencias de la traición de Richie no solo destrozaron nuestra amistad, sino que repercutieron en las vidas entrelazadas con la nuestra de maneras inesperadas. Lo que creí un dolor profundamente personal pronto se convirtió en una tragedia pública, arrastrando a mis seres queridos a un torbellino de confusión y dolor. Una de las partes más difíciles fue ver a Richie empezar una nueva relación con mi prima. Al principio, parecía un cruel golpe del destino. La mujer que había destrozado mi confianza ahora entraba en la vida de mi familia. Lo escuché con cautela, intentando prepararme para lo que estaba por venir, pero nada me habría preparado para la tormenta. Richie se hacía la novia perfecta delante de él. Dulce, cariñosa, siempre disponible. Mi prima se lo tomaba en serio, incluso planeaba un futuro juntos. Pero en privado, la máscara empezó a caerse. La amargura y la toxicidad de Richie se filtraron, erosionando los cimientos de esa relación, igual que devoraron la nuestra. Me encontraba en una situación incómoda. Quería advertir a mi prima, revelarle la verdad sobre el comportamiento de Richie. Como había expuesto mis secretos, manipulado amistades y quemado puentes. Tenía pruebas, las fotos, los mensajes, todo lo que ella no quería que nadie viera. Pero decírselo me arriesgaba a que me consideraran la examiga celosa, la que rompía relaciones. Aún así, no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo lo lastimaban. Cuando finalmente me confié a él, la realidad lo golpeó con fuerza. Estaba impactado, confundido por la disparidad entre el Richie que veía y la mujer que yo describía. El dolor en sus ojos era un reflejo del mío, un dolor compartido por alguien a quien ambos amábamos, pero que se había convertido en algo tóxico. Su ruptura fue tan intensa como nuestra pelea. Le arrebataron los regalos, le quitaron el teléfono que le habían regalado. Los teléfonos dejaron de ser un salvavidas para convertirse en una herramienta de control y venganza. Imaginé lo amargos que debieron ser esos momentos, una escena de ira y pérdida que selló el destino no solo de su relación, sino que añadió otra capa al desastre que Richie dejó atrás. Ya no se trataba solo de mi dolor personal. Era una red de consecuencias que se extendía más y más profundamente con cada conexión rota. Mientras tanto, seguía intentando reconstruirme. Bloqueé a Richie de todo mi mundo, redes sociales, teléfono, amigos en común. Me centré en mi carrera, en mi crecimiento, pero las cicatrices persistían. Cada recuerdo era como una herida que se reabría, cada encuentro, un recordatorio de lo que perdí. Y aún así, en medio del caos, encontré momentos de claridad, crecimiento, fuerza. Las traiciones más duras nos enseñan las lecciones más importantes. Para mí, fue aprender a poner límites, a proteger mi corazón, a elegirme a mí misma cuando otros eligen hacerme daño. Pero la historia no termina aquí. El capítulo final es uno de resiliencia y triunfo, donde empiezo a recuperar mi identidad, a asumir mi poder y a dejar atrás el pasado. Tras la tormenta de traición, desamor y amistades perdidas, me encontré en terreno incierto. El dolor era intenso, como una herida abierta que se negaba a sanar. Pero a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, comencé a darme cuenta de algo esencial. Este dolor, por devastador que fuera, albergaba las semillas de mi renacimiento.
Empecé a ver que el crecimiento no se trata solo de logros o ascensos, sino de recuperar tu identidad, reconstruir tu espíritu y aprender a confiar de nuevo en ti mismo después de que alguien te haya destrozado el mundo. No fue fácil. Aún cargaba con las cicatrices de la traición de Richie, los ecos de la duda y la soledad. Pero estaba decidido a no dejar que esas cicatrices me definieran a mí ni a mi futuro. Me rodeé de personas que me animaron, viejos amigos que nunca me abandonaron, nuevos colegas que respetaban mi trabajo y mi carácter, y familiares cuyo amor era incondicional. Mi madre fue mi pilar, su silenciosa fortaleza me recordaba a diario que nunca estaba sola, incluso cuando la oscuridad parecía abrumadora. En el trabajo, me entregué por completo a mis proyectos, no para sentirme valorada, sino como una forma de construir algo sólido. Cuando finalmente recibí ese ansiado ascenso, sentí que era más que un logro profesional. Era la prueba de que podía superar el caos y recuperar mi poder. Ya no me escondía. Compartí mi éxito abiertamente, sin temer a los celos ni a las críticas. Este viaje también me enseñó valiosas lecciones sobre los límites. Aprendí que está bien alejarse de relaciones tóxicas, incluso si alguna vez lo significaron todo. Proteger tu salud mental y emocional no es egoísta, es necesario. La sombra de Richie aún persiste a veces, en dudas o recuerdos fugaces. Pero ahora, esos momentos no me consumen. Me recuerdan lo lejos que he llegado, la fuerza que desconocía tener. La vida no promete un camino fácil. Siempre habrá desafíos, desamores y traiciones. Pero lo que importa es cómo elegimos responder, si dejamos que esos momentos nos destruyan o nos fortalezcan. Así que aquí estoy hoy, no solo como una sobreviviente de la traición, sino como alguien que ha recuperado su historia. Independiente, resiliente y lista para abrazar el futuro a mi manera. Y para quienes nos observan, si alguna vez han enfrentado una amistad o relación que los dejó destrozados, sepan esto, su dolor no marca el final. Es el comienzo del crecimiento, un nuevo capítulo donde definen su valor, su felicidad y su destino. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te resuene, te reconforte y quizás incluso te inspire a superar tus propias tormentas. Mantente fuerte y nunca dejes de creer en ti mismo.